Vale, me llamo Cándido Pascual, llevo muchos años dedicándome a lo que es el desarrollo personal. Una de las claves en a las que me he dedicado es a la gestión del estrés. He aprendido multitud de técnicas, las he practicado, muchas de ellas las he enseñado a personas, pero hasta ahora no había profundizado en la enseñanza como tal, por ejemplo vía internet, porque vía presencial ya lo he hecho en el hospital y realmente en el hospital de Salamanca. Y también he dado algunas conferencias a algunos médicos con bastante relevancia, porque realmente ellos muchas cosas de lo que es el estrés se les escapaba. Saben mucho de lo que es realmente el cuerpo, pero de la mente pues muy poco. Y como están tan relacionados, pues si conseguimos una cosa, pues la otra es mucho más fácil solventarla. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia, tendremos más tiempo de conocernos, seguro que para nosotros será muy gratificante para todos, y vamos a hablar del tema del estrés. El estrés es uno de los problemas más grandes de la vida moderna. ¿Me veis? Perfecto. Perfectamente. Bien, porque yo solo veo la pantalla completa, ¿eh? No, ahora no os veo a vosotros. Es uno de los problemas más importantes de la vida moderna, hasta el punto que muchas de las cosas que realizamos, cuando no estamos en el estado ideal, hace que empiece el estrés en nuestro cuerpo. Y ese estado ideal puede ser cambiado. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a ver qué es el estrés. El estrés es una reacción del cuerpo, en el cuerpo y en la mente en un momento dado, como reacción a algo que realmente te cambia tu forma de pensar, tu forma de actuar. Y lógicamente cuando estamos estresados, nuestro cuerpo produce cierto tipo de sustancias como adrenalina, como renina, cortisol. Estas sustancias son segregadas simplemente con un pensamiento en un momento dado. Pero al igual que se produce, también puede eliminarse este pensamiento. Somos entidades complejas, pero a la vez entidades simples. Y si empezamos a entender la simplicidad de lo que está a nuestro alrededor, es mucho más fácil que nosotros podamos controlar nuestro estrés. Las consecuencias que se producen son múltiples en nuestro organismo, como la tensión muscular, el cansancio, cuando realmente hemos trabajado durante mucho tiempo al día y no hemos sabido descansar o no hemos sabido realmente cambiar nuestra actitud, o sea, no hemos visto, no hemos sentido ni hemos oído ese diálogo interior, cuando no concretamos la definición de lo que nosotros realmente somos, se produce estas sensaciones, estas consecuencias corporales. Pues por ejemplo, en un momento dado, sin saber por qué, en un momento dado, nuestro ritmo cardíaco se acelera. Nuestra presión arterial, sin saberlo, pasa de 8 a 14. ¿Y esto por qué se produce? Pues se produce simplemente por un desencadenamiento, como vamos a ver, de nuestro pensamiento a una emoción fuerte. ¿Dónde se observa? Se observa en diferentes partes de nuestro cuerpo. Puede ser una específica o algo general, por ejemplo en nuestras emociones. Nuestras emociones quedan afectadas por lo que pensamos. Es todo un ciclo, como vamos a ver un poco más adelante. Y la piel es clave en el estrés. ¿Por qué? Porque nos está empezando a decir de que algo falla mal, algo falla en nuestro cuerpo. Y lo que es más, cuando esto se desencadena de una forma muy sistemática, nuestro sistema inmune queda afectado. Esto pasa en cualquier tipo de profesión, ya sea en un policía, ya sea en un médico, ya sea incluso en un administrativo, porque todo depende de cómo me tome yo la situación que tengo ante mano. Pero este estado, que lo vamos a llamar estado actual, puede ser llevado a un estado deseado. En el momento dado
y con un aprendizaje previo puede cambiarse. ¿Qué pasa ahí en nuestra mente? Porque igual que hay en reacciones comportamentales, también hay reacciones mentales. Entonces, si mi estrés se provoca a lo largo del tiempo, eso me va a provocar ansiedad ante un estímulo determinado. Y no sabemos por qué se produce. Y sin embargo, el simplemente hecho de que esto se produzca a lo largo del tiempo me va a provocar una depresión. Pero el simplemente, fíjate que estamos hablando de depresión y podríamos hablar de cada una de estas conductas con suma facilidad. Pero vamos, por ejemplo, a hablar de la depresión. La depresión simplemente con ciertos actos de conducta puede eliminarse, enseñando a la persona que ciertos tipos de estados son posibles y simplemente moviendo el cuerpo de una forma determinada, con cierta actitud, con cierto aprendizaje y con cierto tipo de anclajes que aprendidos hacen que la persona vuelva a ser la que era. ¿Qué pasa con el estrés también? Con el estrés se afecta a todo tipo de cosas que como seres humanos que somos. Pues me pueden provocar impotencia, me pueden provocar tristeza, y justo porque el flujo de energía que se produce en nuestro organismo baja de forma determinante. Y entonces no podemos responder a lo que tenemos en esa situación. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y también hay reacciones de tipo comportamental. Las conductas que se producen a través de un aumento en el estrés. Eso es una reacción de la actividad que tenemos, o de una hiperactividad provocada por un exceso de trabajo o de estimulación nerviosa. O simplemente, como no nos encontramos bien, discutimos. Discutimos de forma que a lo mejor a lo largo de nuestro día no lo haríamos, pero simplemente como se ha aumentado ese estrés, empieza a cambiar la situación en la que nos encontramos. Y eso nos empieza a bajar el interés por nosotros mismos y por otras personas. Causas que producen, hay muchos tipos de causas, las hay externas y las hay internas. El trabajo provoca en la mayor parte, en un grandísimo porcentaje de la gente, estrés. La falta de dinero también produce estrés. El cómo, no es muchas veces el cómo, la cantidad, sino el cómo me lo tomo, el que me produce ese estrés. O una persona que no se acostumbra a vivir solo, necesitan de los demás. O una persona que ha perdido el desempleo, cambiando la actitud, cambiaría ese estrés y sería mucho más fácil conseguir conseguir un puesto de trabajo. Y las consecuencias internas. El pasado, el futuro, eso lo tenemos constantemente en nuestra mente. El futuro, las preocupaciones. Nos preocupamos de cosas inexistentes. Y eso nos provoca estrés. La mayor parte de las veces no ocurre, pero mediante una sistemática relacionada con nuestra conducta, con nuestro pensamiento, como vamos a ver ahora dentro de un momento con un proceso, esto se puede cambiar. O el simplemente hecho de que a lo largo de nuestra vida o en nuestra vida tenemos una enfermedad concreta. ¿Eso se puede cambiar? Pues sí. A lo mejor no es una enfermedad, pero sí es una situación que me provoca estrés. Por ejemplo, lo que habéis comentado hace un rato, la lactancia materna. La lactancia materna engendra en la persona, en la madre, que tiene que cuidar de su hijo de una forma muy especial. Y simplemente con ciertas actitudes, pensamientos, está nutriendo a su hijo. Y cuando lo hace de una forma determinada, ese estrés desaparece. Y además el hijo lo nota. Porque cuando está amamantando, por ejemplo, las sensaciones internas de la madre son las sensaciones internas del hijo. Incluso cuando no está con él, cuando la madre está segura, el hijo está seguro. Y estas cosas se pueden determinar y conseguir. Muy interesante. El simplemente hecho del cansancio, el cansancio de una persona en un momento determinado por no saber descansar,
te provoca estrés. ¿Se puede conseguir un cansancio, o sea, un descanso en determinados momentos? Pues sí, lo podemos hacer y de forma además muy eficaz. Pero para saber realmente que tenemos estrés, porque muchas veces ni siquiera lo sabemos, nos encontramos raros, nos encontramos de muchas formas diferentes, tenemos que reconocer y observar lo que es el estrés, el reconocimiento del estrés. Esa observación se produce a diferentes niveles y es aquí donde nosotros vamos a empezar a mirar a nuestro interior. Estamos acostumbrados a vivir, a sentir y solo ver lo que hay fuera. Tenemos que empezar a ser observadores internos. Si empezamos a ser observadores internos, vamos a conseguir, primero, detectar lo que está pasando. Porque si no sabemos lo que pasa en nuestro interior, va a ser complicado que podamos hacer un cambio. Bien, pues este cambio, esta observación, se hace a diferentes niveles. ¿Dónde se hacen esas observaciones? Pues en nuestro cuerpo. Buscamos aquellos síntomas que se producen. Por ejemplo, en una persona tiene una enfermedad y tiene síntomas que se le reproducen una y otra vez. Esto es porque a lo largo de su vida, en casos concretos, no quiere decir que la enfermedad le haya venido como una consecuencia muy concreta, en ciertos momentos de la vida no hemos prestado atención a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y por eso se ha producido lo que es la enfermedad. También hay síntomas mentales. El diálogo interno que se produce con nosotros nos avisa. Y también hay síntomas conductuales. Esos síntomas conductuales no son más que lo que hacemos, cómo lo hacemos a lo largo de cada día. Somos una entidad completa, un cuerpo. Y el cuerpo está formado por diferentes órganos y por diferentes sistemas. Esos sistemas, a su vez, tienen órganos, los órganos, células, y las células, moléculas. Y a la vez, en último lugar, tenemos energía. Todo esto funciona a través de nuestro pensamiento. El pensamiento se dirige a través de lo que está ocurriendo en cada momento. El sistema nervioso, como tal, el sistema nervioso tiene dos variantes. Una es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso parasimpático. Es lo que llamaríamos el cerebro primitivo. Pero bien, vamos a ver. El cerebro primitivo es simplemente el primer cerebro en el sistema de la evolución del cerebro humano. Porque el cerebro tiene tres partes diferentes, tres partes importantes. El primitivo, que es el estímulo-respuesta, el que da la relación-reacción, el que establece las emociones y el que es consciente de todo lo que está pasando. Si aprendemos a trabajar a nivel de cerebro mamífero y a nivel de cerebro primitivo, estaremos haciendo mucho bien en todo lo que pasa. ¿Me estáis escuchando, verdad? Te escuchamos perfectamente y solamente te tengo que decir que Manu ha tenido que salir porque habían quedado con unos amigos para cenar y le pasaremos la grabación una vez concluida la sesión. Adelante, Cándido. Pero es que, bien, es que como no os veo, pues entonces... Nada, estamos absortos escuchándote. Estoy acelerando mucho, podría hacerlo con más detenimiento, porque como hemos empezado bastante tarde, pero bueno, lo importante es que se vea la concepción de lo que es el estrés, cómo se produce, qué podemos hacer por él, que hay ciertas formas de hacerlo. Incluso os puedo decir que cuando nosotros tenemos una actitud, la actitud determina el estrés. Es un estado, porque la actitud es un estado. Increíble. Un estado de ánimo que tengo yo en un momento determinado. Y además se puede cambiar, Herminio, se puede cambiar de forma excepcional. Y lo veremos más adelante. Por ejemplo, tenemos un tipo de actitud que me ha llegado a dar pues una depresión. Esto es la provocación de cierto tipo de pensamientos a lo largo del tiempo. Esos pensamientos acumulados han creado en mí un cierto tipo de estado tan potente
que me hace ser incapaz de seguir adelante por lo menos de momento. Y eso es lo que me provoca la depresión. El desánimo es algo menor, es algo que realmente en un momento dado, pues por lo que sea, una situación, ese estado en el que yo estoy, estado fisiológico, estado mental, me provoca esa sensación de desánimo. También la podemos cambiar, o la desesperación, o la misma desolación. Y las actitudes A, estas son las que realmente pueden hacer que yo pueda cambiar, aparte de los estados que yo pueda crear en cada momento. Simplemente una sensación de ánimo, de sensación de euforia por algo bueno que me ha ocurrido. Puede ser que en un momento determinado, hace un momento, parecía que estaba muy desanimado por algo, pero he recibido una buena noticia. ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento? Que ha cambiado el estado. Pues, y al igual que ha cambiado el estado por algo que en principio nosotros no controlábamos, sino que es una noticia, ha cambiado que mi estado realmente, mi sensación de bienestar cambie, me siento bien. Eso me provoca que yo pueda hacer mejores cosas en un momento dado, simplemente porque yo lo he hecho, lo he conseguido. O la amistad, el aprecio de estar con una persona con la que realmente estás a gusto, esto puede cambiar la sensación de cómo te sientas. O el amor. Dos personas que se quieren de verdad, de forma profunda, cuando hay un amor verdadero, hace que mi estado refleje lo que no es realidad para otros. ¿No? O el mismo cerebro. El cerebro crea una sustancia llamada serotonina. Y esta sustancia se puede crear a voluntad, simplemente respirando. Respirando de una forma muy concreta, como vamos a ver ahora. O si yo descanso bien por la noche, de una forma adecuada, con un descanso restaurador, eso me provoca una mayor serotonina. O cuando una persona me sonríe, o realmente estoy aprendiendo algo que me apasiona. No pienso en ello, se me pasa el tiempo y no me entero. Han pasado 2 horas y sin embargo dice, pero ¿cómo es posible que se me haya pasado tanto el tiempo? Lógicamente, porque el estado en el que estabas te ha provocado el estar de una forma diferente. Y además todo esto se puede provocar a voluntad. O el simplemente hecho de aprender a relajarse. Te aprendes a relajar, aprendes a estar en silencio o te aprendes a escuchar. Eso te provoca una sensación de bienestar. Son los llamados neurotransmisores, los que realmente hacen que estemos de una forma o de otra. De una forma relajada o una forma tensa. Pero nosotros tenemos que aprender a cuidar de nuestro cuerpo. Y el cuerpo se puede cuidar de muchas formas. Y si cuido mi cuerpo, cuido mi mente. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, el cuidado, si lo hago a través de la mente, a través de cierto tipo de técnicas de control emocional, yo puedo hacer que mi mente esté de una forma determinada. O simplemente recordando algo muy concreto. O empezando a pensar que las cosas son o deben ser de una forma determinada, porque no debemos olvidar que el cerebro cree lo que piensas. Es el que realmente crea tu realidad. Si tú crees algo, aunque sea mentira, para ti es verdad. Y eso es lo que va a hacer que tú cambies. A lo mejor no es realidad lo que te está pasando, pero si empiezas a creer una nueva realidad, una realidad se crea en tu cuerpo. Y eso, a través de técnicas también de control mental, se pueden hacer de forma muy eficiente para gestionar realmente el estrés. Una cosa muy importante para el estrés y que normalmente no nos acordamos, como por ejemplo beber un poco de agua de vez en cuando. ¿Qué es lo que haces con esto? Muy sencillo, hidratar tu cerebro. El cerebro debe estar perfectamente hidratado en todo momento. Tu cuerpo debe estar perfectamente hidratado en todo momento. Y si no lo hacemos, pues hace que nuestro sistema nervioso no sea eficaz. Que nuestro cuerpo no funciona adecuadamente. Curioso. Sí, pero es así. Pero además, esto tiene mucha más profundidad de lo del agua, porque el agua se puede energizar. Pero bueno, de momento vamos a tratar el tema tal como es. El sueño. El sueño provoca una realidad diferente cuando yo, por ejemplo, entro
a mi cuerpo, me hago consciente de él y digo, voy a descansar. Y voy con la actitud de descansar y realmente descanso. ¿Cómo ando? La postura. ¿Tengo una postura adecuada cuando yo ando? Porque hay una postura, hay una forma de andar adecuada. ¿Y la tienes? La clave está en que realmente yo puedo hacer para andar de forma adecuada. Para caminar, para ir por la vida diciendo, aquí estoy yo. Y cuando camino de cierta forma, y esta es una de las cosas importantes, por ejemplo, para tratar una depresión, enseñar a una persona a andar de forma adecuada, no mirar hacia abajo. Porque si os dais cuenta, ¿qué es lo que hacen las personas, por ejemplo, depresivas? Miran hacia abajo. Sin embargo, el inconsciente sabe perfectamente que si tú miras hacia adelante, está en contradicción contra la depresión, que es mirar hacia abajo. O sea, cierto tipo de actitudes contrarias a lo que realmente te está pasando hacen que tú cambies tu realidad. Que ese estrés empieza a ser una forma de vivir diferente. Realmente eso es vivir un estado de ánimo diferente y una forma de vivir distinta. Esto, perdona, de la postura que comentas, sí. En el trabajo, bueno, yo también he trabajado con animales, y en el trabajo con perros, cuando son perros maltratados, que tienen la cola metida debajo de las patas todo el tiempo, lo que hacemos es levantársela y crear esa tendencia de levantársela, porque ellos no son capaces de hacerlo, les vamos obligando a tener esa postura hasta que ellos tienen esa postura, y esa postura les cambia el estado de ánimo. Así que es curioso, es muy curioso. ¿Y sabes lo que estás haciendo con el perro? Te lo digo yo ahora mismo. Estás creando un condicionamiento tan potente, porque ellos saben que cuando la cola está para arriba, están bien. Y los demás alrededor también sabemos eso. Entonces, cuando realmente una persona camina erguida, contenta, y además en todos los campos, curiosamente. En todos los campos, ya sea el laboral, el que sea, porque además se puede aplicar en cualquier campo. La verdad es que es la enfermedad para mí en mayúsculas del siglo XXI, que ya yo creo que empezó en el 20, pero ahora es, vamos, gigante, a proporciones, desde luego en los países desarrollados, es ingente la cantidad de gente que, además lo que tú has dicho, caminamos a ver que tenemos estrés. Pero fíjate cómo es esto del estrés, porque fíjate, por ejemplo, una empresa de 10 trabajadores, de 15, de 20, o una empresa de 500 trabajadores, dice, ¿dónde está el problema? Y siempre dice, bueno, pues el problema está, digo, pues tú vete a buscar lo que es el inconsciente. ¿Sabes qué es el inconsciente de una empresa? El inconsciente de una empresa son sus trabajadores. Si sabes buscar ahí, ya tienes la solución. El consciente es el gerente. Está Herminio, ¿estás ahí ya? Su oficina. Está despacio. A lo mejor se ha ido a buscar un vaso de agua, que yo he estado tentada, ¿eh? De hecho, yo voy a aprovechar para hacerlo. Y a partir de ahora, además, prometo que lo voy a hacer. Sí, me ha llegado al alma. Cuando te des en cuenta realmente lo importante que es, hasta qué punto es importante, no dejarás de beber todos los días una cierta cantidad de agua a intervalos. Vale. Yo reconozco. Y además, no solo eso, vamos a trabajar el agua, porque el agua se puede trabajar, ¿eh? Pues es muy interesante eso de los animales que me contabas, porque lo de los animales provoca en momentos determinados, pues, la conducta que tienen está relacionada por la postura. Tú mira un animal que va con cómo va el amo y cómo va el animal. Suele ir muy relacionados. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Ya tienes todo en orden, Cándido. Puedes seguir con tu presentación.
Vale, pues os voy a contar que realmente todo en la vida son procesos. Y vamos a especificar en concreto. Bueno, en una empresa todo está relacionado con un proceso. Y tenemos que saber en qué parte puede cambiar la empresa a través de una parte simplemente cambiándola. Pero en el ser humano, porque el ser humano es la clave de todo lo demás, tiene este tipo de procesos para todo lo que le está pasando. Fijaros, para todo lo que le está pasando. Tenemos un pensamiento. Sabemos que tenemos cientos de miles de pensamientos diarios. Bueno, pues dependiendo de cómo sea ese pensamiento, positivo o negativo, tenemos una emoción. Vamos a imaginar por un momento que mi emoción es muy positiva. Pues la posibilidad de que mi estrategia sea la más adecuada es mucho mayor, porque mi nivel de energía es tan alto que mi cerebro, mi sistema nervioso me da la habilidad de trabajarlo de una forma más eficiente. Por lo tanto, puedo tener una estrategia mental mucho mayor. Y como consecuencia de esa estrategia que he sabido captar, siendo flexible, porque si yo tengo una buena emoción, me es mucho más fácil ser flexible. Tengo un comportamiento, una conducta adecuada. Y lógicamente, como lo he tenido adecuadamente, tengo un buen resultado. Consecuencia, un buen pensamiento positivo. Y una persona que tiene éxito, esto tiene un ciclo completo, una y otra vez, una y otra vez. Y una persona que tiene fracaso, pues tiene fracaso una y otra vez. Es decir, cada pensamiento se repite, igual que el estrés. Y esto se produce a nivel del sistema nervioso fundamentalmente. Estos son los niveles neurológicos que están directamente relacionados con nuestro organismo. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Tenemos una parte que es espiritual, una parte que es la identidad. ¿Quién realmente eres tú? Puedes realmente saber dónde está tu problema, si en el nivel de identidad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un problema físico, puedo saber si está en nivel espiritual, si está en el nivel de identidad, si está en el nivel de creencias, lo que creo, para qué hago las cosas, la capacidad que tengo. Estoy oyendo cosas, pero me imagino que será por algo, no sé. Me estaba haciendo un movimiento, me estaba moviendo. Voy a cerrar la puerta. Bueno, bien, seguimos. Ahora verás un ruidito. Bien. La capacidad, el comportamiento y el entorno. Todas estas partes donde voy, qué es lo que hago, cómo lo hago, esto es a nivel de la capacidad, para qué. Bueno, pues todo esto está relacionado con algo muy concreto y es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene como identidad total la espiritualidad. O sea, una persona, si quiere hacer un cambio en su organismo, debe hacerlo a ese nivel. Pero a ese nivel no hay forma de hacerlo con técnicas. Solo hay la forma de hacerlo con la identidad, con las creencias, con las capacidades y las conductas. Pero si yo, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo un problema de respiración, ¿no? De respiración sería a nivel acciones semi-inconscientes, porque yo puedo respirar de forma consciente y también no tengo que pensar en ello, es inconsciente también, por lo tanto son acciones semi-inconscientes. Puedo respirar a voluntad de una forma o de otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un problema de la respiración. Pues entonces, si yo trabajo a través de cierto tipo de técnicas las creencias, que está en un nivel superior, estoy solucionando el problema de salud de la respiración. No sé si os dais cuenta de la importancia que tiene el solucionar algo con un nivel determinado, y cada nivel que es superior al que está abajo es capaz de solucionar todo lo anterior. Pues, por ejemplo, tengo un problema de musculatura que sería acciones conscientes. Bueno, pues lo puedo corregir a nivel de capacidad, de creencias y de identidad. Y si una persona es muy espiritual también, pero ahí no haría falta técnica, simplemente utilizaría lo que es, lo que siente él como ser humano, para lo que él piensa que ha venido a este mundo.
Y aquí os voy a hablar rápidamente de lo que es el método que he creado, porque tengo un método que he creado de gestión del estrés. Y aquí están los pilares. Aquí está, los pilares de este método es la respiración, trabajar con tu yo interior, la no resistencia. Fijaros que es la no resistencia. Normalmente decimos, tengo que luchar. No, porque para solucionar el estrés no hay que luchar. Simplemente hay que darse cuenta, respirar de una forma concreta, e integrando, por ejemplo, también los hemisferios cerebrales, hago que mi actitud cambie en ese momento. Y además, este método trabaja herramientas y técnicas muy avanzadas de PNL, las mejores que existen. Esto requiere reflexión, ¿eh? Sí, tengo la suerte de haberlos aprendido con una persona que ha estado directamente trabajando durante 17 años con John Grinder. Entonces es un fenómeno. Y yo pues he tenido la suerte de aprender y no me quiero quedar con lo que yo he aprendido, quiero sacarlo hacia afuera. Otra cosa importante, hemos hablado de la respiración. Bueno, pues este método trabaja dos tipos de respiraciones que seguro que podéis conocer. Son de yoga, una es la básica y otra es la alterna. La alterna es la que por la que se respira por ambos orificios nasales de forma alterna. Y otra es todo esto, o sea, la respiración, llevarla a nuestro cuerpo. O sea, hacerlo de una forma consciente. Es decir, ahora quiero respirar en la rodilla. Ahora tengo el malestar, por ejemplo, en una parte de mi cuerpo. Bueno, voy a aprender a hacerlo, todo esto de una forma relajada, de una forma concreta, de una forma hábil, y luego voy a llevarlo a aquella parte del cuerpo para sanarla, para aumentar el nivel de energía que he perdido. Por cierto, el águila que hay a la izquierda arriba simplemente significa transformación. La transformación del ser humano. Esa es mi seña de identidad. ¿Es tu icono? El que está arriba a la izquierda. El águila. El águila. Significa transformación. El águila es transformación. Es como que, por ejemplo, un día concreto, una chica llamada Ana, es una persona que realmente se dedica a una actividad que lo hace muy bien, es una persona que realmente realiza su trabajo muy eficiente, no hay nadie que lo haga como ella, es una persona excelente, pero justo por determinadas consecuencias que ocurren en su vida en un momento determinado, Ana tiene un problema que no puede solventar. Pero poco a poco se va dando cuenta que tiene los recursos suficientes y al igual que ha sido excelente en su trabajo, puede ser excelente y control del estrés, en su gestión del estrés. Y utilizando aquellas herramientas, aquellos recursos que tenía, los utiliza para mejorar su vida. Y mejora ya no solo su vida, porque Ana en este momento ya no sería la Ana de antes, sino la misma Ana con su trabajo de forma excelente y su vida de alta calidad. Simplemente porque se ha dado cuenta que en su interior tiene recursos que no ha utilizado. Y eso es porque se ha hecho consciente de su estrés. Ha hecho un feedback, lo ha localizado, se ha dado cuenta dónde está y lo ha utilizado a su favor. Y todo esto se puede hacer simplemente trabajándolo. Trabajamos realmente a diferentes niveles y trabajamos con el sistema nervioso simpático, con el parasimpático, a 3 niveles. Con la respiración, con la relajación y la meditación. Todo es integrado, porque el método integra las 3 cosas. Pero haciendo la primera bien es suficiente. No es necesario en muchos casos saber lo que te pasa, sino simplemente respirar de forma correcta cuando te pasa algo. Y entonces se revierte la situación. Y lo que es más importante, cuando lo haces, eres consciente de que estás haciéndolo. Que estás en ese momento, viviendo tu presencia, viviendo tu ahora. Y si vives ese momento y tu ahora, eres capaz de cambiar tu calidad de vida. Y además de una forma determinante. Entonces, con todo esto pasa una cosa. Adquieres una nueva conciencia de ti mismo. Tu nivel de energía empieza a ser
el que tú necesitas, ni más ni menos. Tú necesitas un nivel de activación. Hay quien por su contextura corporal necesita más. Pero bueno, por eso está encontrar respuestas dentro de ti mismo. Y las vas a encontrar. ¿Y cómo las encuentras? Simplemente buscando y activando tu energía hasta el nivel que necesitas. Ni más ni menos. Y en este trabajo también llegamos a conseguir a tener un escaneo corporal. Este escaneo corporal se produce de diferentes formas. Se produce de forma específica, cerrando mis ojos. Con el tiempo no es necesario ni siquiera que los cierres, y dándote cuenta dónde está allí la molestia, dónde está allí el síntoma. Y también trabajando tu cuerpo conjuntamente, paso por paso, órgano por órgano. Trabajándolo de esta forma y viviendo la situación en la que estás, cambias el proceso. Con eso conseguimos que tu nivel de energía sea el máximo, que vivas la vida que quieres vivir, que estés en el estado que quieres estar, no en el estado que has estado hasta ahora, y que vivas la situación que realmente te merece la pena vivir. ¿Qué beneficios tiene el hacer una gestión del estrés, ya sea con esta técnica o con otro tipo de técnicas, con un aprendizaje adecuado de auto-coaching o coach, o a través de una relajación o simplemente cambiando tu estado, pues aumentarás tu nivel de energía, tanto física como mentalmente. Y si esto es así, tu sistema nervioso también aumenta. Lo mejor de todo es que los efectos de cualquier tipo de ejercicio que tú realices son acumulativos, sistemáticos, en algunos casos hasta irreversibles. Irreversibles en cuanto a que tenías una emoción y desaparece. Una emoción que te ha hecho daño durante mucho tiempo, y simplemente por la aplicación de cierto tipo de técnicas en momentos concretos, eso desaparece. También te vas a hacer consciente de tu propio cuerpo, vas a vivir más sensaciones, mejores sensaciones. Y lógicamente, si tienes un mejor equilibrio, tus dos hemisferios cerebrales también se reequilibran, funcionan en sintonía, y funcionando en sintonía hace que seas más creativo, que tengas una forma de vivir diferente y te sientas como siempre has querido estar. Y bueno, el sistema inmunológico lógicamente mejoraría, bueno, y tantas cosas que no puedo explicarlas en un momento, porque es tantos los beneficios que se pueden conseguir a cualquier nivel, a cualquier tipo de realidad que tú quieras hacer, que te sorprendería. ¿Qué puedes conseguir realizando una gestión del estrés adecuada? Pues vivir con más ilusión. Ya solo con eso sería suficiente. Pero bueno, si eres deportista puede ser el mejor, pero sin estrés, viviendo, sintiendo, oyendo dentro de ti que puede ser, y hacerlo bien, porque conocemos de grandes deportistas. Yo no puedo evitar en muchas ocasiones el ver en grandes deportistas que parece que están en su ocaso, y cuando esos deportistas podían vivir su vida hasta el final siendo óptimos. Fijaros, porque la capacidad de repetir lo que ya han hecho bien está a su alcance, y eso solo a través de una gestión del estrés adecuada. Con el mismo trabajo, hace 2 días publiqué un artículo en mi blog, justo hablando del trabajo, otro día de la familia, y lo que quiero decir es que si gestionamos algo, podemos realmente revertirlo, mejorarlo, ser excelentes, vivir con apasionamiento lo que estamos haciendo, y preguntarnos también, ¿lo puedo hacer de otra manera? O sea, por ejemplo, la integración de ambos hemisferios cerebrales me hace aumentar mi flexibilidad cerebral, por lo tanto, una mayor plasticidad. Y lo que es más importante, cuando yo voy a hacer algo, voy a pensar en ese algo. Por ejemplo, yo necesito firmeza, necesito el tener buenas raíces. Me voy a imaginar un árbol, desde la semilla, las raíces, lo que es el árbol realmente, el tronco,
las ramas y dentro de las ramas los frutos. Y después voy a pensar lo que quiero hacer y decirme, sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Y con esto, amigos, por hoy hemos terminado esta clase introductoria, esta pequeña conferencia de gestión del estrés. Muy bien, muchas gracias, Cándido. Muchísimas gracias. Yo ya te digo que estaría aquí por horas y horas, vamos. Bueno, pues me alegro de que te haya gustado. Y a ti, sí, Herminio. Me ha encantado y tengo que reflexionar sobre ello. Vamos a ver cómo ha quedado la grabación y lo que voy a hacer es... a ver, Carmen, ¿qué dice? Oímos. ¿Cómo? ¿Me oyes? No te oí. Ahora sí. ¿Sí, ahora? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Herminio. ¿Sí? Ya hemos terminado por hoy. Vale, venga, cerramos la sesión y os comunico por correo electrónico, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Cándido, gracias, Carmen, gracias, Isabel. Nos vemos. Un abrazo. Venga, adiós. Muy interesante. Nos vemos. Adiós, adiós.